¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Estamos como todos los días en este espacio universitario para compartir con ustedes pues parte de las actividades esenciales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene que ver con el desarrollo de conocimiento científico, humanista y social, así como con la difusión de la cultura, y por supuesto la docencia ha estado presente en distintos momentos de esta larga crisis sanitaria. Sabemos también que uno de nuestros lemas principales ha sido el de la universidad no se detiene, y así ha sido a través de recintos culturales y principalmente de museos e instancias académicas, pues ha estado en contacto con buena parte de su comunidad y también con la sociedad en general. Esta tarde nos trasladaremos hasta el centro histórico para reconocer y para recordar, y además para conocer pues algunas de estas actividades virtuales que están teniendo lugar durante esta pandemia y que permite que toda la ciudadanía esté en contacto con actividades artísticas, científicas y culturales a la distancia. Así es que quédense con nosotros, tenemos un programa donde además hablaremos de distintos reportajes, temas de interés que ustedes ya saben, ya conocemos. Esta semana estamos abordando el tema de las enfermedades crónico-degenerativas. Además tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos como todos los días con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde bueno, el sector de exportaciones ha resultado seriamente afectado, al igual que en otras naciones. Sin embargo, de acuerdo a la Secretaría de Economía, pues los sectores de la industria automotriz y los fabricantes de computadoras están iniciando una recuperación. Ojalá así sea para este y para otros sectores. Vamos pues a iniciar con este resumen nacional. En otras ocasiones me saco la prueba cada 15 días, desde hace ya un buen rato. La anterior había sido el 12 de octubre, que salió negativa. Y el día de ayer me tomé la prueba y ya muy noche me mandaron el resultado y salí positiva. No tengo ningún síntoma y pues vamos a estar aquí desde casa. Ese humanismo que hace grandes a las instituciones, estoy seguro que es parte de lo que se lleva en el corazón de todos los médicos y médicas del Seguro Social. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo aportarle a nuestra institución? Y por eso es que la entrega de los 9 reconocimientos que hacemos el día de hoy son también un recorrido. Hasta el momento no se conoce que el antecedente de haber padecido COVID represente una contraindicación, es decir, una razón para no aplicar la vacuna contra la influenza. Es decir, sí, definitivamente se recomienda a todas las personas en los grupos de riesgo de influenza, personas de 60 y más años de edad, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños menores de 5 años que se vacunen contra la influenza, independientemente de que hayan tenido o no COVID o alguna otra enfermedad respiratoria. Bueno, seguimos llamando a que nos cuidemos, que se mantenga la sana distancia, que no haya aglomeraciones, que nos estemos protegiendo. Eso es lo más importante. El aseo personal, la sana distancia, el que nosotros nos cuidemos, que actuemos con libertad y que al mismo tiempo seamos responsables, como ha sucedido en el país. Y no utilizar medidas coercitivas. Mientras tanto, en el mundo, la vacuna rusa Sputnik V será sometida a un proceso de precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de que este desarrollo sea más accesible a un mayor número de personas en un periodo de tiempo más corto. Vamos enseguida a ver cuál es la situación en cifras y números por COVID-19 en el resto del mundo. En Estados Unidos,
Un aumento del 46% en los pacientes con COVID-19 sobrecarga la capacidad de los hospitales. El país informó un récord de más de 500,000 nuevos casos durante la semana pasada. Francia y Alemania se preparan para endurecer las restricciones por coronavirus para evitar el aumento de casos y hospitalizaciones. Se contemplan toques de queda, cierres de negocios no esenciales y bloqueos semanales. República Checa registra 15,663 nuevos casos en las últimas 24 horas, su mayor aumento diario desde que inició la pandemia. Gran Bretaña suma 22,885 nuevos casos en las últimas 24 horas, una impresionante cifra récord. Suecia reporta un aumento récord de 1,980 nuevos casos diarios. Austria informa 3,394 nuevas infecciones, un nuevo récord diario para el país. Polonia registra 18,820 nuevos contagios, un nuevo aumento récord. Alemania reporta un nuevo récord de nuevas infecciones diarias, con 14,964. Suiza informa 8,616 nuevas infecciones, un aumento récord para el país. Eslovenia suma 2,605 nuevos contagios, su mayor incremento en 24 horas. Melbourne, en Australia, después de 111 días finalizó uno de los bloqueos más largos y severos del mundo, con lo que controló con éxito una segunda ola de coronavirus. Canadá supera las 10,000 muertes por COVID-19. Quebec y Ontario han reportado el 90% de ellas. México supera los 900,000 contagios, sumando 5,942 infecciones y 643 muertes en las últimas 24 horas. El conteo del país es de 901,268 contagios y 89,814 decesos. China registra 42 nuevos casos, su cifra más alta en casi 2 meses debido a un aumento de infecciones en la región de Xinjiang. Ucrania reporta récord de muertes diarias, con 165 fallecimientos. Irán informa cifra récord de muertes, con 415 en las últimas 24 horas. Lamentablemente, cifras poco alentadoras tanto en México como en el resto del mundo, y ante esta nueva ola de contagios, de rebrotes, como queramos llamarlo, pues la recomendación para no saturar los sistemas de salud, al menos en nuestro país, es seguir atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento en las que han insistido las autoridades, los científicos y los médicos. Esta tarde, el doctor Carlos Rosales, además de seguir resolviendo sus dudas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp, pues nos da las siguientes indicaciones y nos explica el término de sana distancia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. El concepto de sana distancia y el riesgo de infección vienen basados en estudios con microorganismos del pasado. En el caso de la COVID-19, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos la semana pasada redefinió el riesgo de infección, estar a menos de 2 metros de alguien infectado y acumular 15 minutos de contacto, aunque este no sea continuo. Esto se basa en un estudio de una prisión en Vermont, de Estados Unidos, donde un guardia adquirió la COVID-19 después de estar interactuando con 6 prisioneros asintomáticos que posteriormente se confirmó si tenían la infección del coronavirus. En estas interacciones, el guardia siempre usó su mascarilla, pero los prisioneros no. El guardia tuvo 22 interacciones breves con los prisioneros en un periodo de 8 horas, que era su turno. Con esto fue suficiente para que se enfermara. Eso significa que las personas que están infectadas y esparcen del virus pueden hacerlo, ¿sí?, aun cuando no estemos cerca de ellas por mucho tiempo. Es importantísimo entonces que tanto la persona infectada asintomática use la mascarilla para reducir la dispersión del virus y que la persona no infectada también use la mascarilla. Esta es la única forma de que se puede prevenir la diseminación de la enfermedad. Ambos tienen que usar la mascarilla.
encuentros breves con personas infectadas, si se acumulan, pueden ser también muy graves. Entonces, manténgase separado de las demás personas lo más posible. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor, y es momento de nuestra entrevista. Sabemos que durante todos estos meses de confinamiento o de distanciamiento, las herramientas digitales nos han permitido vivir distintas experiencias, por ejemplo, para estar en contacto con el arte, la ciencia y la cultura. Todas estas alternativas, por ejemplo, que se generan desde nuestra universidad y desde otras instancias, no son solamente una alternativa de entretenimiento, sino que nos brindan información y además pueden motivarnos para estar activos y de buen ánimo durante todos estos meses. Esta tarde conoceremos de una iniciativa que se ha puesto en marcha desde nuestra universidad y que tiene involucrados a otras instancias y que tiene como eje el Centro Histórico de la Ciudad de México. Así que de esto estaremos conversando durante los próximos minutos. Saludo a nuestros invitados de esta tarde. En primer término, el licenciado Dionisio Meade, presidente de Fundación UNAM, así como el doctor Germán Fajardo, quien es el director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo está, licenciado? Un gusto saludarlo de nueva cuenta en este espacio universitario. Buenas tardes. Muchísimas gracias, agradecemos mucho la oportunidad de conversar con ustedes y agradecemos también pues mucho los consejos que acabamos de escuchar para cuidar nuestra salud. Estamos todavía bajo pues el severo impacto de la pérdida de dos sensibles universitarios, de dos extraordinarios líderes y maestros y académicos, el doctor Soberón, el doctor Molina Pasquel, y ambos también en sus espacios de investigación coinciden en las líneas de protección a la salud que aquí se han mencionado: el uso de la mascarilla, la sana distancia, la higiene, y estas sencillas recomendaciones pues parecen ser las más indicadas para hacer frente a este terrible virus. Y sí mencionarte que dentro de estos espacios, y como aquí ustedes lo mencionan, la universidad nunca cierra, nosotros hemos tratado de diseñar nuevos esquemas de actividad, nuevas formas de presencia de la Fundación con otras entidades para tratar de recorrer los espacios universitarios y para tratar de mantener viva esta llama de presencia en la investigación. Esta iniciativa a la que hoy haremos referencia es el impulso a lo que hemos llamado el Corredor Cultural de Autonomía. Este corredor cultural, el concepto que tiene detrás es que el patrimonio universitario y muchas de las instalaciones que están alrededor del centro histórico tienen cada una de ellas actividades culturales. Lo que queremos es sistematizar estas presencias, articularlas en un objetivo común, darles la posibilidad de que unas y otras se sumen a su difusión y además que participen activamente dentro de esta iniciativa otras entidades que no son propiamente vinculadas a nuestro patrimonio universitario, pero que enriquecen esta posibilidad de vinculación cultural. Me estoy refiriendo de manera muy particular al Colegio Nacional, con quien hemos estrechado ligas para este propósito, pero también a otras entidades que se han sumado, como por ejemplo la propia Fundación Miguel Alemán, la Sinagoga Histórica y la Universidad del Claustro de Sor Juana, y en todos ellos hemos contado de manera muy particular con el apoyo, con la comprensión y la simpatía de las autoridades del centro histórico, que han visto también con interés esta generación de ideas en la que todos juntos pues, pensamos que podemos articular un mucho mejor programa de difusión cultural y una mucha mejor difusión de estas actividades culturales. Ese es en síntesis, creo yo, lo que describiría este objetivo de este centro corredor cultural. Exactamente, iniciativas que vale la pena resaltar porque pues como universitarios tenemos que estar muy claro que es en el centro histórico donde se encuentra el antiguo barrio universitario, pero esta iniciativa cultural durante la pandemia pues permite fortalecer todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo, no solamente en recintos universitarios, sino en todos esos recintos y edificios que forman parte de la riqueza histórica, artística y cultural de nuestro centro histórico. Y bueno, en la esquina de Brasil y Venezuela está uno de los edificios también emblemáticos de nuestra universidad y de eso nos habla enseguida el doctor Fajardo, de cuál es el valor de esta instancia y cómo participa en esta iniciativa, doctor. Muchas gracias, Rosa. Gusto en saludarte nuevamente. Saludo con mucho gusto también a Dionisio y a Jaime Rupia. Para la Facultad de Medicina, para el Palacio,
de la antigua Escuela de Medicina. Es un gusto participar en este corredor cultural de la autonomía, como se ha mencionado. Porque son una serie de expresiones culturales, artísticas, científicas, tecnológicas y humanísticas generadas por esta gama de instituciones, por este grupo tan importante de recintos, la mayoría universitarios, como bien decía Dionisio Mid, para estos fines. Aquí en esta categoría, digamos, está el Palacio de la Escuela de Medicina, que como sabemos fue fundado como Palacio de la Inquisición hace cerca de tres siglos. Ante la imposibilidad, ante la vida que estamos llevando producto de la pandemia, nos hemos encargado, junto con un grupo muy entusiasta de trabajadores, de funcionarios, de profesores de la Facultad de Medicina, de tener varias actividades virtuales al interior del Palacio en este marco que lidera la Fundación UNAM. El primero es, por ejemplo, un curso taller de Historia del Arte. Es un curso que tenemos todos los lunes a las 12 del día. Tenemos ya 26 talleres que hemos dado. Que imparte la maestra Nuria, como decía, todos los lunes. Y se habla de diferentes temas de historia del arte. Entonces se habla de algunos personajes, se habla de Miguel Ángel, se habla de Leonardo, o también se habla de alguna época, de algunos movimientos que han existido a lo largo de la historia, o se habla de algún museo en particular en el mundo. Ha tenido muchísimo éxito, tiene cualquier cantidad de visitas estos talleres. Y además tenemos unas cápsulas que hemos denominado Dosis de Palacio, donde por la riqueza que tiene nuestro recinto, todos los espacios que tiene, tratamos de acercar al público en pequeñas cápsulas de 2 minutos, donde se describe el objeto del espacio que estamos encargando, el objeto del espacio que estamos hablando. Y puede ser entonces el patio principal, el patio de piedra, esta área nueva que se acaba de inaugurar por el señor rector, de lo que fueron las cárceles de la Inquisición. Entonces, en muy poco tiempo, en breve tiempo, se invita a la población, se hace que se conozca con una descripción muy amigable lo que es el palacio o las diferentes zonas del palacio. Algunas de las cosas que ya teníamos que ahora estamos fortaleciendo a través de esta tecnología es, por ejemplo, las noches del museo, la noche de palacio. En ese sentido, se lleva a cabo el último miércoles de cada mes, durante la pandemia incluso, donde de manera virtual se hace esta visita por la noche al Palacio de la Inquisición, al Palacio de la Antigua Escuela de Medicina. Y así hemos tenido cualquier cantidad de actividades. La más importante, emblemática, diría yo, fue este viernes pasado, viernes 23 de octubre, que con motivo del Día del Médico, donde se llevó a cabo desde el Palacio, filmado en diferentes espacios, el concierto conmemorativo del Día del Médico por parte de la Orquesta de Minería. Realmente algo bien bonito, espectacular, donde con las diferentes notas, con diferentes partituras, desde el Palacio se pudo homenajear, se pudo agradecer a los médicos que están enfrentando, a las médicas y médicos que están enfrentando esta lucha por el coronavirus. Así que el Palacio de Medicina, como la universidad, como la fundación, no se detiene. Continuamos el movimiento, continuamos con estas expresiones artísticas, con estas expresiones culturales, ahora en este movimiento que lidera, como dijimos, la Fundación UNAM. Qué bueno que menciona este tema del concierto, doctor, porque estaba pensando en que, bueno, hemos hablado con usted de algunas otras iniciativas que tiene que ver, por supuesto, con la crisis sanitaria, con la atención a médicos, con iniciativas que están para ayudar a los estudiantes, a todo este personal que está en esta primera línea, y en esta ocasión puede pensarse que es un tema, digamos, de menor importancia, pero me gustaría que nos hablara justamente de esto, de por qué es necesario no solamente aprovechar este espacio que ya se tiene en el Centro Histórico desde la Facultad de Medicina, donde convergen pues áreas, como nos decía, la ciencia, la tecnología, el arte que están ahí presentes, y el por qué es importante darlo a conocer precisamente en un momento de crisis, esto de difundirlo y de explotar todas las herramientas posibles para que lleguen a un público más amplio, aún en tiempos de pandemia, y además respetando pues todas estas medidas de distanciamiento que ya conocemos. Sin duda son temas de lo más importantes. El hecho de estar, digamos, confinados, de estar
en un espacio, ¿no?, nuestra casa, en la mayoría de los casos, metidos ya sea en el estudio, ¿no?, o en el trabajo cotidiano, nos hace que a veces podamos dejar de pensar en lo que existe fuera. Y gracias a iniciativas como esta, pues la gente puede regresar, la gente puede visitar, la gente puede conocer estos espacios tan magníficamente adecuados por parte de la Universidad Nacional, donde pueden acercarse, y justamente el concierto fue un acercamiento al Palacio en todos sentidos. Por supuesto que un agradecimiento a los médicos, un acercamiento también para la gente al Palacio, a lo que representa la arquitectura, a lo que representa desde el punto de vista del museo que ahí alberga de la medicina mexicana, todo lo que significa para este país el Palacio de la antigua Escuela de Medicina. Exactamente, con toda la historia que esto representa. Doctor, para terminar este bloque de recomendaciones, me gustaría preguntarle con qué usted invitaría a que no solamente la comunidad universitaria, sino toda la ciudadanía visite el museo, es decir, cuál es, digamos, alguna pieza, algún espacio, algún curso, alguna actividad que llame ampliamente la atención para que esto no sea un punto de entrada a todas las actividades y a toda la historia de este recinto universitario. Probablemente lo más importante del Palacio, que tiene mucho, es la parte arquitectónica, ¿no? La parte arquitectónica que fue hecha por don Pedro de Arrieta, un arquitecto que hizo además la Basílica de Guadalupe, la antigua Basílica de Guadalupe. Esta conjunción de los espacios que fueron destinados a la Inquisición, posteriormente que se convierte en Escuela de Medicina y ahora en Museo de la Medicina Mexicana, desde el punto de vista arquitectónico, esta amalgama, los diferentes espacios que ha tenido a lo largo del tiempo el Palacio, creo que la belleza arquitectónica hace muy importante la visita a este recinto. Muy bien, pues con esto terminamos. Debemos despedir en este primer bloque al doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Ahí la invitación a visitar o a revisitar este recinto universitario. Y pues son muchas las alternativas. Doctor, le agradezco mucho estos minutos para la UNAM Responde. Y el licenciado Mit se queda con nosotros para platicar en este segundo bloque sobre esta iniciativa que tiene además distintas actividades en el Palacio de la Autonomía. Así que, doctor, muchas gracias y buenas tardes por haber estado. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este espacio universitario. Si se puede, Rosa, todavía me gustaría dejar constancia nomás del mérito y el agradecimiento al doctor Fajardo por todo lo que ha hecho alrededor del programa Dona un Kit, donde su actividad de liderazgo ha sido formidable para proteger a todos nuestros residentes y a todos nuestros estudiantes para que dispongan de un equipo de protección personal. Su labor y la del rector y las otras autoridades universitarias ha sido formidable y quiero aprovechar su presencia para hacerle justicia, para reiterarle esta gratitud. Exactamente, una de las tantas iniciativas que se generan desde la Facultad de Medicina o en las que participa la Facultad de Medicina y que forman parte de las actividades esenciales de nuestra universidad y de la Fundación ahora en tiempos de pandemia. Gracias al doctor y gracias al licenciado. Regresaremos para hablar de otros temas y también los invitamos porque regresando después de la pausa tenemos recomendaciones de cultura y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Ya estamos de regreso aquí en la UNAM Responde y estamos listos con más recomendaciones de arte y cultura que se generan desde Cultura UNAM en casa. La noche del 30 de octubre saldrán al escenario Las Diosas Subterráneas, una obra de teatro dirigida por Rocío Carrillo que adapta el mito griego de Deméter y su hija Perséfone, raptada por Hades, para representar el sentimiento social respecto a los feminicidios y desapariciones forzadas en México y sus alrededores. El estreno en vivo de Las Diosas Subterráneas a través de las redes sociales de Teatro UNAM nos hará reencontrarnos con la experiencia teatral prepandemia. Previo a las celebraciones de Día de Muertos, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco comparte con el público infantil el taller Cempasúchitl, una flor colorida con una historia oscura, en donde cada participante realizará su propio códice, al mismo tiempo que conocen historias en torno a esta enigmática flor y la celebración del Día de Muertos.
Esta actividad requiere inscripción previa. Todos los detalles en la página oficial de este espacio universitario del norte de la ciudad. Está por concluir la Feria Internacional del Libro de Oaxaca en su edición número 40, que se lleva a cabo de manera virtual haciendo uso de diferentes plataformas digitales para seguir compartiendo experiencias literarias. Mañana jueves, durante el ciclo Leer es Resistir, presentan el maratón de poesía La Caja de las Palabras, así como el ciclo Escrituras para Reinventar el Presente, creación literaria en 2 lenguas, que es moderada por Yasnaya Aguilar. Distintas posibilidades de encontrarse con la palabra escrita y la hablada. En México, como en otras partes del mundo, algunos pacientes con enfermedades crónicas han visto interrumpidos sus tratamientos precisamente a causa de esta pandemia. De este tema nos hablan enseguida los chicos de En Trending. De acuerdo con el Instituto Nacional para el Bienestar, todos los mexicanos tenemos el derecho universal para acceder a los servicios de salud de manera gratuita. Sin embargo, esto no se ha conseguido al 100%. En lo que va de esta emergencia sanitaria, a través de los medios y redes sociales, hemos visto protestas frente a hospitales del sector salud. Poco antes de iniciar la pandemia, pacientes con VIH se manifestaron por el desabasto de medicamentos y recientemente, padres de niños con cáncer han hecho el mismo reclamo. Crónicamente hemos estado abajo de las necesidades de la población por los tipos de sistema que tenemos, etcétera, por muchas razones. Pero creo que es muy importante señalar que al momento en que se convierten a unidades COVID, entonces dejan fuera lo que generalmente atendían ahí. Nos hemos olvidado de los pacientes crónicos que estaban siendo atendidos ahí. La atención del cáncer infantil en México es desigual. No existen las mismas condiciones en una entidad federativa que en otra. Y eso no debe continuar. Cuando lo que tenemos que estar cuidando es toda la ruta de los medicamentos. Acompañar desde la planeación de las compras, la selección y el concurso de proveedores. Favorecer que los laboratorios tengan sus líneas de producción en tiempo y forma. Un paciente con diabetes que no es atendido oportunamente puede tener problemas de ceguera e incluso llegar a la amputación de extremidades. Hay muchas consecuencias de estas enfermedades crónicas que son terribles, son devastadoras para la gente, pero también para la sociedad. Entonces, tenerlos fuera de tratamiento, si de por sí, como buenos mexicanos nos encanta no tomar nuestros tratamientos. AMAN ha pugnado porque tengamos un registro nacional de cáncer, particularmente en niños y adolescentes, de manera nominal desde los hospitales, porque existen las posibilidades, tenemos la capacidad humana y la preparación para hacerlo, pero tengámoslo para que entonces en esa medida podamos tomar mejores decisiones. En estos momentos el papel de las ONGs y asociaciones civiles ha sido un gran apoyo para los pacientes, brindando hospedaje, alimentación, transporte, así como orientación psicológica, nutricional y social. Por su parte, el INSABI trabaja en la resolución de 3 brechas que pueden favorecer a mediano y largo plazo. La primera es disponer de más recursos humanos. Nos faltan médicos, nos faltan enfermeras. ¿Cuántas? Muchas. Probablemente más de 120,000 enfermeras y seguramente mucho más de 80,000 médicos generales, sin hablar del mundo de médicos especialistas que tiene una problemática aún más profunda. La segunda brecha es el acceso a medicamentos y a materiales de curación, que se puedan entregar medicamentos e insumos para la salud de forma gratuita. La última brecha es generar infraestructura hospitalaria para brindar una mejor atención. También hay campañas de prevención de este tipo de enfermedades crónico-degenerativas que pretenden servir a las comunidades rurales donde no están llegando los servicios médicos. Organizaciones y especialistas ven la necesidad de reformular un Plan Nacional de Salud Pública para integrar todos los servicios, desde los locales y regionales, coordinados a nivel nacional, para tener un control de los protocolos de atención médica.
Es importante contener la ola de contagios por el virus del SARS-CoV-2, pero también recuperar las unidades clínicas donde se atienden enfermedades prioritarias para no sumar una nueva crisis a la provocada por la pandemia en nuestro país. La prevención debería ser no solo una preocupación, sino una ocupación de las autoridades de todos los niveles y, por supuesto, también de la ciudadanía. Y bueno, es momento de respirar y disfrutar del buen humor del equipo de No Memes. El ocio también puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Vean lo que hace la imaginación de la gente. De veras que son dignos de aplausos. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar seguiremos de visita en el Centro Histórico para conocer esta iniciativa del Corredor Cultural de la Autonomía. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde y es momento de hablar de equidad de género con Sandra Lorenzano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Ser Universitarias, este espacio que realizamos de manera conjunta la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Y hoy queremos invitarles a que se asomen a un programa más del seminario de nuestra coordinación sobre cuidados y corresponsabilidad durante la pandemia. Sabemos, tanto por las cifras del país en general como de las cifras de nuestra universidad, que las mujeres dedicamos mucho más tiempo a las labores de cuidado, que incluye el cuidado del hogar, de los hijos, sobre todo si son pequeños, de las personas adultos mayores. Esto se repite, es un patrón que se va repitiendo en todas las instancias. Sin embargo, también tenemos científicos, hombres al cuidado en nuestra universidad. Y si ustedes quieren conocerlos y quieren saber cómo han desempeñado y desempeñan este trabajo, cómo se hacen cargo de aquella responsabilidad tan fundamental en las familias, entren por favor a nuestro Facebook, que es igualdad.unam en Facebook, Igualdad de Género UNAM, y allí podrán escuchar a 4 académicos jóvenes, pero con una trayectoria ya muy sólida. Ellos son el doctor Francisco Quijano, del Instituto de Investigaciones Históricas, el ingeniero Noé Cruz Marín, de la Facultad de Ingeniería, el doctor Edgar Tafoya, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor Pablo Barberis, del Instituto de Matemáticas. Pues vale la pena escucharlos y ojalá muchos hombres de nuestra casa de estudios sigan este ejemplo y logremos de verdad relaciones igualitarias, relaciones democráticas y relaciones donde la responsabilidad de cada uno de los miembros de la familia
sea verdaderamente una corresponsabilidad. Les esperamos, como les decía, en nuestro Facebook Igualdad de Género UNAM. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. El diálogo, la reflexión y el conocimiento son herramientas básicas que nos permiten conocernos, entendernos y ser solidarios. Y estas son los principios de algunas de las actividades que tiene este Corredor Cultural de la Autonomía. Y para seguir hablando de esta iniciativa que se proyecta en el centro histórico de nuestra ciudad, retomamos nuestra conversación. Saludamos de nueva cuenta al licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM, y saludamos en este segundo bloque al doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, quien es el presidente del Colegio Nacional. Pues es importante hablar de estas colaboraciones de las que ya nos mencionaba el licenciado en esta primera etapa. Y bueno, la difusión, la divulgación de la cultura científica, artística y humanística es parte esencial de esta instancia que es el Colegio Nacional. Doctor, ¿por qué no comienza platicándonos cuál es el objetivo de esta iniciativa y el por qué participar en una actividad tan colaborativa en estos momentos? Muchas gracias y es un placer estar aquí en el programa. El Colegio Nacional forma parte de las instituciones dentro de este corredor cultural Autonomía y la iniciativa ha sido muy exitosa, nos ha permitido ampliar las actividades. Y la parte que ha sido particularmente atractiva es la colaboración entre los diferentes recintos en el centro histórico. Cada uno de los recintos ya estaba realizando una serie de actividades y al tener el corredor nos ha permitido el compartir estas capacidades y ampliarlas de una manera muy interesante. Con Fundación bueno, tenemos varias actividades y dos de ellas son unos ciclos de conferencias sobre investigación. Y este ciclo de conferencias está dentro de un consorcio de instituciones de educación superior, centros de investigación, en el país, en la UNAM y en el extranjero. Tenemos universidades participando en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Suiza, en Brasil, y esto pues ha enriquecido de una manera muy interesante las actividades. Y la característica de este ciclo de conferencias que se hace con este consorcio de universidades por la ciencia es que presenta proyectos de investigación en marcha. Más allá de la divulgación, nos permite el tener a los investigadores, a los estudiantes trabajando en conjunto. Y el otro ciclo es el que están trabajando documentales de divulgación. Entonces sí, ha sido pues muy atractivo, muy interesante el hacer una sinergia entre las diferentes instituciones en el centro histórico. Le preguntaba si estas investigaciones se están proyectando, se están hablando de ellas al mismo tiempo que se están trabajando, doctor. Sí, eso es lo que la característica de este ciclo. Muy bien. Se presentan, por ejemplo, bueno, lo hemos dedicado a la parte de la vida, con toda la parte de estudios de genética y de genómica, que ahora tienen una gran capacidad, y lo hemos ligado a la parte de salud, la parte de estudios de genética y de genómica, pues es en donde tenemos el código de la vida. Y tenemos, por ejemplo, estudios de lo que representa las poblaciones mexicanas, la diversidad y la mezcla que se tiene y la predisposición a ciertas enfermedades, por ejemplo, entre ellas la diabetes. Entonces, los temas son muy amplios y sí, son investigaciones que están en marcha. De hecho, eso ha sido
la característica de todas las presentaciones. Y seguramente es uno también de los principales atractivos. Me gustaría que el licenciado Meade nos ayudara a entender, ya nos decían, son cada uno de estos recintos, por supuesto, tiene su oferta artística, cultural y científica programada de forma individual, pero me gustaría que el licenciado nos ayudara a entender si a partir de esta colaboración se están creando actividades conjuntas, colaborativas, y que no solamente tenga que ver, digamos, con la difusión de todas estas áreas del conocimiento. Ahí no sé, quizá algún tipo de recorrido o algún tipo de intercambio entre instancias, licenciado. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que hemos venido haciendo, y quiero subrayar la importancia de lo que mencionaba el doctor Jaime Urrutia. En realidad, este consorcio de universidades ha sido una gran respuesta a esta limitación de presencias físicas a la que estábamos obligados como consecuencia de la pandemia. Y lo que hemos obtenido es, yo creo que algo formidable, una colaboración de las distintas universidades que forman parte del consorcio, cerca de 14 hasta ahora, que están ubicadas en distintas partes del planeta, y que cada uno de ellos nos hace presentaciones sobre los temas que se ha convenido presentar. Y el esfuerzo inédito creemos que está derivando un enorme potencial, porque nos está poniendo en contacto a todos nosotros, no solamente pone en contacto a los investigadores, a quienes hacen las presentaciones, sino que pone en contacto también a alumnos, a maestros y a la vida académica. Y entonces este eslabonamiento ha permitido que se participe en cada uno de estos eventos por interesados de distintos países y de distintas partes, en el caso de México, de nuestra ciudad. Entonces, sí sentimos que este es un esfuerzo inédito que está potenciando una posibilidad de intercambio de conocimiento, pues con frutos que están aún por verse, que ya sentimos, pero que están aún por verse. Y mencionábamos que anteriormente teníamos presencias en nuestros auditorios para cada una de estas presentaciones, pues de acuerdo a la capacidad de cada foro, 150, 200 gentes, y en cambio hoy contamos por decenas, por centenas, quienes desde distintas partes del mundo están participando en este evento. Y pensamos también que podemos articular de la misma forma las actividades que se hacen en este corredor cultural. Nosotros hemos subrayado los esenciales que forman parte del corredor cultural, muchos de ellos del patrimonio universitario, pero otros también, como el propio del Colegio Nacional, como el de la Sinagoga, como el de la Fundación Alemán, y si entre todos pudiéramos ir poniéndonos de acuerdo para tocar distintos temas, para que articuláramos una presentación que le diera cohesión y que le diera un sentido de uniformidad a las presentaciones que hagamos, pues creemos que vamos a ir consiguiendo este objetivo fundamental, que es hacer de nuestro centro histórico un espacio cultural mucho más rico, mucho más vivo. Hoy ya lo es con toda esta riqueza, pero puede ser mucho más, porque el centro histórico, aparte de esta riqueza, tiene sus propios espacios en museos, en iglesias, vamos, hasta en mercados, que forman parte de estos recorridos que, de no ser por la pandemia, estaríamos haciendo en otras condiciones, estaríamos haciéndolo incluso a pie, con visitas guiadas. Exactamente, Entonces, este valor ya lo tiene, solamente hay que mantenerlo vivo y hay que buscar las herramientas aún en tiempos de pandemia. Licenciado, y uno de los recintos, por supuesto, indispensables del Centro Histórico y de nuestra universidad es el Palacio de la Autonomía, en donde hay cursos, donde hay talleres, donde hay clases e incluso exposiciones. ¿Cuál es la alternativa o cuáles son las ofertas que está ofreciendo en este momento, licenciado? Hemos hecho del Palacio de la Autonomía el espacio de difusión en nuestras redes, y a través de ellos hemos presentado los eventos de los consorcios a que hacía referencia el doctor Urrutia y de los documentales por la ciencia, pero lo hemos hecho también en lo que hemos llamado la presentación de las lecciones de la pandemia. Estas son lecciones en mesas con especialistas, sobre todo universitarios, que nos han venido a presentar sus puntos de vista sobre distintos elementos de la pandemia, desde el origen de este virus, de esta infección, con una presentación magistral que con la presencia del rector nos dio el rector también, José Narro, hasta ahora distintas presentaciones, y la última de las cuales va a ser el próximo jueves 12, en donde habremos de hablar de las humanidades
y el impacto de la pandemia en las humanidades. Y otro de los espacios que estamos potenciando y para los cuales el Palacio de la Autonomía también se ha vuelto sede en la difusión junto con el Colegio Nacional, es un programa que estamos iniciando que se llama Hablemos de Cultura, y en donde estamos tocando a través de diálogos o de mesas redondas, digamos, muy compactas, algunos temas esenciales. Ya tocamos algunos de salud que se va a difundir el próximo 6 de noviembre con la presencia del doctor Quirarte, miembro, por cierto, del Colegio Nacional y de la Junta de Gobierno de la Universidad, y también del doctor Arnoldo Kraus, dando puntos de vista sobre temas culturales y médicos. Entonces, sí sentimos que es un espacio inédito que está ofreciendo un gran potencial, y solamente para una vez que se abra otra vez la posibilidad de hacer un recorrido, el Palacio de la Autonomía es casi un testimonio de la evolución de nuestra historia. Prácticamente ubicado a un lado de la pirámide en el centro de la ciudad, hasta convertirse en convento, convertirse en preparatoria, convertirse en la sede de nuestra rectoría, el lugar desde donde se decretó la autonomía, y luego pues distintas escuelas para ser ahora para nosotros y con mucho orgullo la sede de la Fundación UNAM. Exactamente, un edificio que tiene valor en sí mismo, desde cada uno de sus espacios, desde la fachada, por supuesto, además conociendo un poquito la historia por la que ha atravesado todo este recinto. Nos queda poco tiempo para terminar la entrevista, y algunas de las actividades que nos mencionan son Jueves de Ciencia, Libertad para el Saber, son algunas de estas actividades, pero también me gustaría mencionar que no se han quedado ajenos a esta situación de la pandemia en términos de organización, y el Colegio Nacional ofrece un repositorio de información SARS-CoV-2 y COVID-19. Doctor, ¿nos puede hablar brevemente de este espacio y de esta alternativa? Sí, de hecho se han armado varios programas con relación a la pandemia, y uno de ellos es este repositorio en donde se tienen artículos de investigación, como por ejemplo los del doctor Mario Molina, y se tienen también propuestas para contender con la pandemia. En el Colegio Nacional tenemos varios de los ex secretarios de salud, y se tiene también una serie de documentos de información que están disponibles para todos los interesados. Adicionalmente, se tienen varias conferencias dedicadas a diferentes aspectos de la pandemia, incluyendo también la transmisión de virus por parte de otros animales, y una serie de actividades que tenemos en colaboración con los otros recintos, incluyendo Palacio de Autonomía y, bueno, lo que ya comentamos con Fundación UNAM. Por supuesto, todas estas alternativas, todas estas herramientas digitales ya se conocían, ahora se están explotando aún más por la situación que estamos viviendo. Y ya solamente para terminar, ¿cuáles son, digamos, algunos de los proyectos o en qué se está trabajando en este momento? ¿Cuáles serían las nuevas iniciativas? Licenciado, doctor, quien guste platicarnos brevemente sobre este tema. Yo creo que para sintetizar, pues tenemos el programa Consorcios por la Ciencia, que está presentando cada martes una conferencia, Documentales por la Ciencia, que ofrece también un espacio de reflexión los jueves, las lecciones de la pandemia, que tenemos nuestra presentación el próximo jueves 12 de noviembre, la última mesa. Tenemos este nuevo programa que se está llamando Hablemos de Cultura, cuya primera presentación habrá de ser el 6 de noviembre, y alrededor de estos programas que están generando pues, un nuevo interés, una mayor capacidad de comunicación, de coordinación y de difusión de la cultura, estamos definiendo ya cuáles serían los contenidos de los programas y de las presentaciones y los conferencistas que habremos de invitar para el próximo año, pues que ya está muy próximo, y sobre los cuales estamos tratando de integrar ya una agenda en donde además le estamos pidiendo a quienes son nuestros escuchas, a quienes participan como audiencia, que nos vayan dando sus sugerencias y sus intereses para tratar de acomodarnos mejor a esta audiencia que está también interesada, y a quienes queremos motivar también a que sea la investigación científica un espacio que los motive
a realizar sus estudios profesionales. Y además para satisfacer a una mayor cantidad de público desde esta iniciativa Corredor Cultural de la Autonomía en el Centro Histórico, las actividades que ya están programadas y también las próximas, por supuesto, todas se pueden consultar en las páginas de fundacionunam.org.mx y también en la página de colnal.mx que estuvieron apareciendo en nuestra pantalla. Ahí está la invitación a participar en esta iniciativa con personajes que nos invitan a acercarnos a todo tipo de conocimiento relacionados con la historia, la cultura, el arte, la ciencia y más. Así es que muchísimas gracias a ustedes dos por haber participado con nosotros, también al licenciado Fajardo, quien participó en esta primera parte del programa, por acercarnos a esta iniciativa de la que estaremos muy atentos. Así es que despido al doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente del Colegio Nacional, y también al licenciado Dionisio Amid, presidente de Fundación UNAM. Gracias y mucho éxito en esta iniciativa en la que podemos participar universitarios y ciudadanía en general. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y agradecemos también las invitaciones que nos haces y a TV UNAM que nos ayude a difundir también los programas en los que estamos participando, esta vez en muchos de ellos de la mano del Colegio Nacional. Gracias, Jaime, buenas tardes. Muchas gracias y también muy buenas tardes y pues una invitación a que nos acompañen en todas las actividades. Exactamente, ahí está la invitación abierta para el público en general, este Corredor Cultural de la Autonomía. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Es miércoles, Flavio nos tiene una pieza preparada y esta tarde nos acerca a las realidades que viven las familias, por ejemplo, en Tepoztlán, a causa de que con motivo de la pandemia, pues los panteones están abiertos, lo cual puede invitarnos a festejar de forma distinta este Día de Muertos. Veamos la historia. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy me encuentro en un lugar muy especial, me encuentro en el Panteón de Tepoztlán y el motivo por el cual me encuentro aquí es porque por primera vez se va a llevar esta fiesta tan importante en México de una manera bastante atípica porque el panteón estará cerrado. Y bueno, hoy quiero venir a conversar con la gente que se está preparando alrededor de las tumbas para que me cuenten un poco cómo van a vivir esta fecha tan especial, donde por primera vez no van a poder estar y pasar la noche junto a sus seres queridos. ¿Cómo lo ha vivido este proceso de no tener la oportunidad de venir en Noche de Muertos? Mire, para mí esto es nuevo, ya que mi mamá este año se nos fue. No tenemos más que mi abuelita que está de aquel lado enterrada, pero para nosotros pues mi mamá es el cimiento de nuestra familia, ¿no? Entonces la vamos a sentir, ya de hecho la sentimos que no se ha ido. Y reemplazar, no hay un reemplazo. O sea, tenemos que aceptar que se fue y que ahora la vamos a esperar en nuestra casa. ¿Sí? Venimos ahorita porque ya dijeron que no van a estar abiertos los panteones. ¿Por qué? Porque está fuerte la pandemia. El COVID está ahora sí que acabando con la humanidad. Entonces, ¿usted está de acuerdo? No estamos de acuerdo, pero somos personas conscientes que pensamos que el estar en la aglomeración es perjudicial para nuestra persona. Entonces, hemos aceptado, ¿sí?, la situación.
Yo creo que ninguno acepta el que no podamos estar estos días que vienen, de venir aquí con nuestros familiares. Es tristeza, pero pues es comprensible, porque es una medida para prevenir más contagios. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. ¿Está de acuerdo con que el ayuntamiento haya cerrado el panteón o le parece? Como que no estamos muy de acuerdo, pero digo, si pues ahora sí que si es para bien, pues ni modo, ¿verdad? Ni modo, sí. ¿Y por qué no está de acuerdo? Bueno, porque yo pienso a mi manera de que, pues, digo, pienso que lo que ha de pasar va a pasar, ¿sí? Entonces, sobre esto, pues sí, realmente yo sí me creo, pero como que están exagerando demasiado, pues. ¿Y le da tristeza? Me da tristeza porque cada año venimos y no vamos a ver lo mismo que acostumbramos nosotros. ¿Usted ha venido todos los años? Cada año. ¿A quién tiene aquí? Aquí tengo a mi padre y a mis abuelos. ¿Y ha venido todos los años? Todos los años aquí andamos. ¿Y esta es la primera vez en la historia suya que no va? Esto, que yo me doy cuenta, es la primera vez que va a pasar esto. Sí. ¿Y cómo lo está enfrentando? ¿Con qué lo va a reemplazar? Bueno, pues viniendo como ahorita, antes de que cierre. Ajá, ¿no? Pues sí, eso. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque no es un día que nosotros tenemos la creencia que debe de ser. Sí. Desde que usted viene al panteón, ¿le ha pasado esto de que el panteón se cierre por primera vez en Noche de Muertos? No. ¿Y cómo se siente al respecto? Me da mucha tristeza porque la verdad pues son nuestros seres queridos y pues se merecen respeto, ¿no? O sea, la verdad no me gusta esta situación. Por eso venimos hoy, porque de hecho él murió en un accidente, mi hijo. Entonces pues sí, yo siempre le traigo sus flores. ¿Qué actividad extra va a preparar en su casa teniendo en cuenta que no va a poder venir al panteón? Pues lo mismo de siempre, esperar a nuestros difuntos con lo que más les gustaba. ¿Usted pone su ofrenda el 28? Sí, el 28. ¿28? 28, el día de los accidentados. Porque murió en un accidente. Y cuando le dieron la noticia de que no se iba a poder ingresar al panteón, ¿qué es lo primero que pensó? En pasarme de contrabando. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. ¿Te imaginas que casi como si cerraron el panteón y dijeron que por dónde voy a salir, no? No está ni cercado. Pues sí, en esta ocasión también debemos encontrar una manera distinta de despedirnos y de recordar a nuestros muertos. Y con esto terminamos un programa más de La UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo sus comentarios y recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.